profe, ¿cómo está? Bien, bien, ustedes. Bien, sí, señor. Bien. Bueno, vamos a ver cuánto avanzamos hoy. En- Vamos a acomodar por aquí mis cosas. A ver, ¿quién se acuerda que vimos en la última clase? Más o menos, ¿de qué hablamos? ¿Mm? ¿Nadie se acuerda? No puede ser. La clase pasada no hablamos sobre el investigador, el Faraday, y Eh, vimos que nos contó más o menos lo que él hizo. Él era el ayudante. sí, Campo yo le eché una eléctrico. historia ahí, sí, sí. Bueno, eso podemos ver mañana en la segunda hora, les muestro la historia de Faraday. Ok, mañana en la segunda hora de clase. Sí, y estamos hablando de eso porque, eh, digamos, él fue que él tuvo como la inspiración de suponer que en el medio, donde no se ve nada, había una noción había algo allí, un ente, que ahora nosotros llamamos a eso campo. Y, y en nuestro caso particular, campo eléctrico, porque es el campo generado por cargas eléctricas. ¿Ok? Ya me acuerdo, lo que vimos fue que nosotros podemos calcular este campo eléctrico para cargas puntuales usando la ley de Coulomb. ¿Ok? Si son cargas puntuales, pues simplemente aplicamos la ley de Coulomb. Porque acuérdense que campo se definió a través de la fuerza, ¿no? Entonces, era simplemente campo no era más nada que una operación de multiplicar la constante eléctrica que aparece en la ley de Coulomb, ¿okay?, por la carga que genera el campo entre la distancia al cuadrado y aquí un vectorcito unitario. Esa fue ¿okay? Y cuando no tenemos cargas puntuales, sino tenemos una carga distribuida en un cuerpo, o sea, es decir, cuando tenemos una distribución de carga, una distribución de carga puede ser una esfera o un cilindro o un hilo. Entonces, lo que se hacía o lo que se hace es calcular la carga generada, perdón, el campo eléctrico generado por un diferencial de carga y a ese campo, a ese diferencial de campo, eh, el diferencial de campo, pues tiene la misma forma que la otra expresión, pero en lugar de la carga va el diferencial de carga y lo demás es igual. ¿Okay? De manera tal que el campo total
pues la integral de ese diferencial de campo, es decir, la integral sobre el elemento que esté considerando. En este caso sería K de Q R cuadrado. ¿Ok? Y este de Q pues depende si es una distribución de carga en volumen, si es una distribución de carga en una superficie, o si es una distribución de carga lineal. ¿Ok? Entonces lo que el problema en sí, la limitación o la dificultad es calcular las integrales, más nada. Y esta es este, el meollo del asunto, ¿no? Dada una distribución de carga, ya sea en un disco, en un volumen, o sea, siempre en cosas que uno puede integrar, que tengan una simetría, que me permita hacer los cálculos de manera más sencilla. Entonces por eso ven que en los libros, pues siempre los cálculos son sobre objetos que tienen una buena simetría, como, déjenme mostrarles acá el libro. ¿Dónde estamos? ¿Ven? Después calcular el campo eléctrico en un punto, si es una distribución de carga lineal, o si es un anillo, un disco, una esfera, qué sé yo. Bien. Este, hay otra, que son cosas que ustedes tienen que repasar, ¿no? O sea, cómo calcular el campo en este punto, en este eje de simetría de un disco, si tengo una distribución de carga superficial en el disco. Entonces, como pueden ver, todo, todo el problema resulta en integrar sobre un disco. ¿Okay? Así como hicieron en Matemáticas 2, Matemáticas 2, que integraban sobre volúmenes, sobre discos. Okay. Hay otra manera de calcular campos que tal vez es más sencilla, que es a través de lo que se conoce como la ley de Gauss. Pero para entender la ley de Gauss tenemos que primero entender el concepto de flujo, del flujo de líneas de campo. ¿Ok? Esto nunca sale largo. ¿Qué cosa es el flujo de las líneas de campo? ¿Qué les habló la profe del flujo de las líneas de campo? ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda. Fíjense,
como la materia cuando se carga, de carga eléctrica, ya sea un punto, un plano o lo que sea, llena el espacio de campo eléctrico. Entonces uno puede preguntarse, ajá, ¿cuántas líneas de campo eléctrico atraviesan un área determinada, un área específica, un plano? ¿Mm? Entonces, obviamente eso va a depender del tamaño del plano. Si el plano es riqui chiquitico, pues pasan menos líneas que en un plano mucho más grande. Entonces, esta superficie es una superficie que nosotros nos imaginamos completamente abstracta, ¿no? El campo eléctrico no es una entidad abstracta, tan abstracta porque la podemos medir. ¿Sí? Lo que hacemos es que le damos una representación matemática. Pero el campo eléctrico tiene una presencia física real, existe. ¿Okay? Y lo que nosotros nos podemos imaginar es un área cualquiera y podemos hacernos la pregunta de cuántas líneas de campo eléctrico atraviesan un área específica. Eso es lo que se llama el flujo de las líneas de campo eléctrico. Y se define como el campo eléctrico por el área que yo esté considerando. Por lo tanto, eso tiene unidades de Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Acuérdense que el campo eléctrico tiene unidades de Newton sobre Coulomb y por lo tanto el área tiene unidades de metro cuadrado y la combinación de esas unidades me da las unidades del flujo. ¿Ok? Me da las unidades del flujo. Entonces, ese flujo es una cosa sencilla que podemos interpretar como lo que les acabo de decir, ¿no? Esto es, se suele indicar con una letra Phi mayúscula. Le podemos poner una E aquí para indicar que es el flujo del campo eléctrico. Y es el campo eléctrico por el área que atraviesa que atraviesan las líneas de campo. Ok. Puedo traer un dibujito para que tengamos el recordatorio de lo que estamos hablando. Dibujito por aquí. Diferente. Okay. Entonces, líneas de campo eléctrico, vamos a suponer que el campo eléctrico en la región del espacio tiene esa forma, y un área imaginaria, y el número de líneas que atraviesan esa área es lo que nosotros llamamos el flujo. ¿Vale? Entonces, esto tiene unidades, como les dije, tiene unidades de Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Estas serían las unidades del flujo. Okay. Fíjense que a todo, si ustedes recuerdan de matemáticas, que también lo vieron, a toda área uno le puede asociar un vector normal al plano, a todo plano uno le puede asociar un vector normal. Vamos a verlo aquí. Mejor usamos otro color.
Sí, este sí puede ser, pero en otro lado que se note mejor. Acá. Vamos a hacerlo grandote. Que se vea. Dice que este vector es perpendicular al plano, ¿no? Forma un ángulo recto. Y lo podemos considerar un vector unitario, si queremos. ¿Okay? Que este vector sea un vector que tenga módulo 1, que sea unitario y perpendicular al plano. ¿Okay? O podemos asociarle al vector, en lugar de módulo 1, el área de la zona. Entonces aquí podemos poner que este vector tiene módulo A. Este módulo A, que es el área de ese cuadrado, y ese vector lo podemos llamar el vector n. Este es el vector n. ¿De acuerdo? Y este vector n sombrero es un vector unitario en la dirección perpendicular a... ¿Me siguieron? ¿Sí? Entonces, aquí el flujo es muy fácil de calcular, ¿no? Si yo conozco el campo y sé cuánto vale esta área, pues puedo determinar el flujo. ¿De acuerdo o no están de acuerdo? Señor. Bueno, eso es fácil. Lo que pasa es que en superficies arbitrarias no siempre las líneas de campo van a ser perpendiculares al área que yo esté considerando, ¿no? Acuérdense que el área es una área imaginaria, por eso le vamos a poner el nombre de área gaussiana. Como por ejemplo, esta situación. Que les voy a mostrar. Acá. Fíjense que ahora, a diferencia de este caso, las líneas de campo eléctrico atraviesan un área que está inclinada respecto a este plano. Al plano vamos a llamar esto X, Y, Z. Entonces, las líneas de campo ahora no son completamente perpendiculares al área, sino que están inclinadas a un ángulo teta. Okay. Pero podemos darnos cuenta de lo siguiente. El flujo de líneas de campo por esta área, ¿no? Por esta área es el mismo de esta área, ¿no? De la área grande A2. O sea, tengo dos áreas, el área A1, que es como esta, y el área A2, que está inclinada. ¿De acuerdo? Fíjense que si el ángulo vale 90, si θ vale 90, ¿cuántas líneas de campo pasan por el área A2? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo, profe, perdón? Fíjense, si este vector n es un vector que es perpendicular al área A2, a esta que está acá. Obviamente, esta área es diferente al área A1, ¿de acuerdo? Esta área es más pequeña que esta. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, fíjense que las líneas que atraviesan, en este caso, las líneas que atraviesan el área A1 también atraviesan el área A2. ¿Están de acuerdo? En ese dibujito tengo 4 líneas y las 4 atraviesan las dos áreas. Sí, señor. Está pasando por las dos, sí. Atraviesa por todo el cuerpo. Exactamente. Y este plano
es un plano que está inclinado con respecto a este, un ángulo teta. Porque acuérdense que con este vector yo caracterizo el plano. ¿Okay? Con este vector perpendicular al plano. Entonces la pregunta es, ¿cuántas líneas de campo eléctrico atraviesan el plano A2 cuando θ vale 90? Es decir, cuando θ vale 90 grados, ¿cuántas líneas de campo atraviesan el área? O sea, ¿cuál es el flujo? Profe, pero si utilizamos esa ecuación que dice ahí abajito de la figura, sería cero, ¿no? Esta. Pero en términos conceptuales, en términos físicos, ¿cuántas líneas atravesarían el área A2 si este ángulo vale 90? O sea, es decir, ¿cuál es el flujo de líneas? ¿Cuántas líneas atravesarían el campo? ¿No? Porque esa es la definición de flujo. Si A2 estuvieran a 90 grados, Ah, ningunos, ninguna. diría. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, no pasaría ninguna línea, ninguna. Ninguna, ¿verdad? Entonces sería cero. Entonces no hay líneas que atraviesen igual, yo les podría haber preguntado cuántas líneas atraviesan el área, esta área de aquí abajo, que la podemos llamar A3. Esta de aquí. La base. Tampoco, es la base, exacto. Ninguna tampoco, ¿no? Ninguna, porque las flechas van paralelas a la base, ¿no? Exacto. Igualmente, si esta A2, yo la hago subir de manera tal que sea paralela al área que está aquí, que yo acabé de marcar. ¿Okay? Entonces, a medida que, fíjense, cuando θ vale 90, no pasa no el flujo es cero, ¿verdad? Pero a medida que θ empieza a disminuir, empiezan las líneas a atravesar el área. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el máximo? O sea, cuando θ vale 0, ahora cuando θ valga 0, entonces, cuando θ vale 0 significa que esta área, este plano, es perpendicular, perdón, es paralelo a 1, son paralelos. ¿Cierto? Sí. Entonces el flujo de líneas, ¿no? Pues va a ser E por A, ¿no? El mismo que pasa por A1. Entonces obviamente la inclinación del área con respecto a las líneas de campo, o sea, el ángulo que forma este vector N con las líneas de campo, me dan una medida del flujo. ¿De acuerdo? De manera más general. ¿Sí? Entonces, yo podría escribir más bien,
si quiero generalizar esta situación, yo puedo escribir que el flujo, ese flujo, es el vector campo eléctrico multiplicado por ese vector, escalarmente por ese vector n que tiene magnitud A. ¿Okay? ¿Están de acuerdo? Porque ustedes saben qué significa el producto escalar, ¿no? Cuando tienen un vector A multiplicado escalarmente por un vector B. Un vector B. ¿Cuál es un vector A por un... Ah, broma. Estoy disléxico hoy. Por un vector B. Un vector A multiplicado escalarmente por un vector B. ¿Eso qué cosa es geométricamente? Que vamos a suponer que los vectores forman un ángulo alfa. A ver, esas son cosas de matemáticas. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo es A punto B? Para A y B arbitrarios. ¿Mm? ¿Quién me dice? A ver, tengo un vector A y un vector B, y yo lo quiero hacer. Ustedes vieron en matemáticas que yo puedo hacer esta operación. A punto B. ¿Sí? A punto B. Ese es el producto de las dos magnitudes por el coseno del ángulo entre ellos dos. Ah, muy bien. Eso lo acabo de decir allí. Entonces vamos a escribirlo acá. Vamos a ver. A multiplicado por B, pero de manera escalar. Me dijiste que era la magnitud del vector A, ¿sí? Por la magnitud del vector B. ¿Por qué cosa? Por el coseno del ángulo entre los dos. Por el coseno de alfa. ¿Ok? Y geométricamente, La proyección de uno sobre el otro. exactamente. Es la proyección del vector A sobre el vector B. Esta proyección. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí también tengo dos vectores. ¿Sí? Aquí también tengo dos vectores. En este esquema. Tengo el vector E. Tengo por un lado el vector E, que es el vector campo eléctrico. Y por otro lado tengo este vector. Este vector. Y ese vector, ¿qué vector es? Ese es el vector unitario n por A, donde A es el área de este plano. ¿De acuerdo? Este sería el vector n. El vector n. ¿Sí? Entonces yo quiero multiplicar E por n. Esa es mi definición de flujo. E por n. Entonces E por n es el flujo, perdón, es E, el campo vectorial multiplicado por n. Okay. Pero n
yo lo definí como el vector A, que A es el área, por el n unitario. Ese n unitario es un vectorcito normal a la superficie. ¿De acuerdo? Es un vector normal. O sea que el vector n es A por n normal. ¿De acuerdo? Pero esto no es más, para el caso que nos atañe, lo que alguien dijo por allí, el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forma. ¿Sí? Entonces el módulo del vector E, pues lo vamos a llamar E, sin la notación del vector. ¿Okay? A, pues A es un número. El módulo del vector N, pues 1. ¿Sí? Y el ángulo que forma es, en este caso, teta. En este caso, teta. Y ese es el flujo del campo eléctrico a través de un área, de un plano que esté ahí inclinado. ¿Ok? Y lo que tenemos aquí, fíjense que este producto es, ¿qué cosa es? Lo podemos llamar, si nos provoca, o sea, esta cantidad E por N, ¿qué cosa es? Es la proyección del campo eléctrico en la dirección N, ¿no? Por lo que alguien me acabó de decir allí. Que el producto de A punto B, el producto vectorial de dos vectores, en realidad el significado geométrico es que es la proyección de A entre B. Entonces este producto, E por N, es la proyección del campo eléctrico en la dirección perpendicular al plano. Perpendicular al plano. ¿Okay? Que sería esto, ¿no? E por coseno de teta. Por lo tanto, esto lo podríamos escribir como la componente del campo eléctrico en la dirección N por A. Esa es mi definición de flujo. ¿Sí? ¿Para qué toda esta historia? Bueno, resulta que aparentemente no es complicado calcular los flujos. Es simplemente multiplicar el campo escalar, perdón, el campo vectorial eh, eléctrico por este vector. Entonces así saco la cuenta de cuál es el flujo de líneas de campo que atraviesan un área específica. ¿Okay? Bueno, nada. Eso al principio no es una cosa difícil de calcular. ¿Y para qué sirve? Bueno, que yo puedo calcular esta cosa, esta cantidad, en áreas arbitrarias. Por ejemplo, un área como la que le voy a mostrar aquí. Vamos a suponer que no es un plano, yo quiero calcular el flujo, no en un plano como el que les acabo de mostrar, sino en una superficie más complicada. Por ejemplo, esta. Por ejemplo, esta. Entonces, voy a verla acá. Ustedes dirán, pero uy, esto sí es complicado porque esta es una superficie arbitraria. Bueno, pero yo puedo hacer el pequeño truco chino, de considerar porciones de la superficie pequeñitas, tan pequeñitas que parezcan planos. Entonces esto sigue teniendo validez, porque si esto es un plano, entonces esta ecuación sigue siendo válida. Esta ecuación sigue siendo válida. Entonces yo lo que tengo es que calcular el flujo en este plano chiquitito y después en los siguientes planos y cubrir toda la superficie. Cubrir toda la superficie. O sea que calculo los flujos por trocitos. Sería por trocitos. Calculo un delta flujo. Vamos a llamarlo
así, un delta flujo I, porque es el trocito I, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues a lo que está arriba, a esto. Al producto, vamos a escribirlo como aparece acá, al campo eléctrico que atraviesa esta área, vamos a llamarlo campo eléctrico I, multiplicado por A por N. A por N. En este caso sería el área I, el área de este cuadrito chiquito. ¿Okay? Y N, el vectorcito I, este vectorcito I, unitario, que es perpendicular al área. Y calculo. Listo. Entonces, si quiero calcular el flujo a través de toda la superficie que aparece allí, pues hago una sumatoria, ¿no? O sea, sumo todos los flujos que calculé. Sumo para ahí, desde y multiplicado escalarmente, por ahí, ¿no? O sea, esto. Entonces, en realidad esto no, esto sería delta A, ¿no? Delta A, se llama, porque es el área de esta, a ver si lo puedo borrar sin dañar todo. Aquí sería delta, delta, se me olvida ponerlo más grande. Esto sería delta A porque es el área de ese trocito. Delta A. Y esto sí sería el producto. Aquí también sería delta A. Sería delta. Aquí el producto. ¿Sí me siguen? Y eh, y esto será el flujo si yo hago esos delta chiquititos. Delta I tendiendo a cero. Entonces esto me va a dar el flujo total. Dice que estoy haciendo cosas que ustedes vieron en matemáticas, ¿no? Vamos a calcular. Esto sería el límite cuando delta A, cuando esta área se hace muy chiquitita, la tiendo a cero, de estos productos para cada área. Okay, pues esto sería, cuando yo tomo el límite, pues esto no es más que, ¿qué cosa? La integral sobre la superficie de por, vamos a ponerlo así, n de A. Entonces mi problema de calcular el flujo es calcular esta integral en la superficie. Esa sería mi definición de flujo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Señor. Ok, entonces voy a volver a escribir acá. El flujo del campo eléctrico, en este caso, es phi en la integral sobre la superficie de producto
del campo eléctrico por N de A. ¿Ok? Bien, para lo que viene, o sea, para que esta historia del flujo, bueno, porque con esta historia del flujo, yo puedo calcular campos eléctricos usando la ley de Gauss. ¿Ok? Y eso se hace calculando los flujos sobre superficies cerradas. ¿Ok? Es decir, que en lugar de una superficie como la que les pinté hace rato, una superficie cerrada. Entonces, es decir, yo estaría más bien interesado en calcular flujos, ¿ok? Este, totales, flujo neto, ¿no? Integrando sobre una superficie, pero una superficie cerrada. ¿Ok? De lo mismo. De la misma cosa. ¿Ok? O si no, si lo preferimos, en lugar de usar E por NDA, podemos usar lo que estaba escrito arriba, ¿no? E sub N por DA. ¿Mm? Donde E sub N, por supuesto, es este producto que aparece. Y eso nos lleva entonces a lo siguiente. A lo siguiente. Y es, ajá, ¿qué pasa si yo calculo el flujo total para una superficie cerrada de una carga puntual? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Bueno, pues vamos a imaginarnos una carga puntual, un protón, y le calculamos el flujo total. Es decir, el flujo sobre una superficie que yo voy a escoger, que yo voy a escoger para calcular ese flujo. Si tenemos una carga puntual, digamos, un protón, acá, ¿sí? La carga positiva. Esto, como ya vimos, esto llena el espacio de líneas radiales de campo eléctrico. ¿De acuerdo? Yo quiero calcular el flujo de esas líneas de campo en un punto particular. En un punto P. En un punto P. ¿Qué superficie imaginaria ustedes usarían? ¿Usarían un cubo? ¿Usarían un cilindro? Algo que puedan integrar. En una lámina, ¿Usarían, qué sé yo, una qué? una lámina, un cuerpo plano alargado. A ver, ¿cómo son las líneas de campo de una partícula puntual? En una partícula positiva. No quedamos que eran líneas que salían de manera radial, las líneas de campo eléctrico, no eran cosas como estas. ¿Sí? Imaginémonos que estamos en 3 dimensiones y esto es líneas de campo que van en todas las direcciones. ¿Ok? Entonces vamos a imaginarnos por un momento que estamos en 3 dimensiones. ¿Vale? Entonces hay líneas de campo que salen del protón para todos lados, de manera radial. Y yo quiero calcular el campo eléctrico, perdón, el flujo en este punto. Yo quiero saber cuántas líneas de campo atraviesan una superficie a una distancia determinada. ¿Qué superficie ustedes escogerían para hacer la integral?
¿Un cilindro? Un cilindro. Un cilindro orientado como. Horizontal. ¿Mm? Con la carga aquí en el centro. Pero si la simetría de las líneas de campo les está diciendo a gritos qué superficie utilizar. A gritos. ¿Una esfera? Claro, una esfera. Porque si son puras líneas radiales, este, entonces uso una esfera. ¿Ok? No tiene más sentido porque voy a ser un cilindro o una caja o una cosa. La superficie puede ser cualquiera. O sea, yo puedo escoger cualquier superficie que yo quiera. Eh, digamos, una superficie con forma de papa o lo que quieran. ¿Ok? Pero después, ¿cómo calculo esta integral? Si uso una esfera, pues ustedes no piensan que con una esfera se simplifica todo. Por ejemplo, como aparece en este esquema, este dibujito. ¿Ven? Aquí tengo mi carga puntual, Q, y una esfera imaginaria de radio R. ¿De acuerdo? ¿Y por qué uso la esfera? Bueno, porque es que el campo eléctrico tiene asimetría radial, ¿se dan cuenta? Es el mismo aquí, aquí. El campo eléctrico en todas esas, siempre que esté sobre la superficie de la esfera, siempre que esté sobre la superficie de la esfera, el campo eléctrico es igual, lo único que cambia es dirección, la dirección del campo. Eh, siempre va a ser campo radial. ¿Ok? ¿De acuerdo? A una distancia R siempre va a valer igual, porque el campo eléctrico es a una distancia R de la carga, nosotros sabemos cuánto es, ¿no? ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Ah, bueno, aquí está. El campo eléctrico es la constante por la carga entre la distancia al cuadrado. Y la distancia al cuadrado este, siempre es R porque estamos sobre una esfera. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. El campo eléctrico sobre la esfera, el, eh, su módulo siempre es el mismo. Es la constante eléctrica por el valor de la carga entre la distancia al cuadrado. Lo único que cambia sobre la esfera es la dirección, porque siempre es radial. Entonces, ¿cuánto vale el flujo? El flujo neto, el flujo total. Pues vale esto, ¿no? Sería la integral sobre la esfera, sobre esa superficie de su n por dA. Pero fíjense, todo pedacito de superficie sobre la esfera, todos, el vectorcito perpendicular a la superficie es paralelo a la componente, tiene la misma dirección que el campo eléctrico, ¿se dan cuenta? O sea, en este punto, el vectorcito n por dA, tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Igual pasa en todos los puntos sobre la esfera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí o no?
Si yo escojo aquí otro trocito de... Si yo escojo aquí otro trocito de superficie, de área de su A, el vectorcito normal y el vector campo eléctrico son paralelos. O sea que E y N son paralelos. ¿De acuerdo? Entonces, este, este, pro- este, este, pro- este, este producto escalar, el ángulo vale cero. El coseno de teta es cero. Por lo tanto, eso es 1 y lo que me queda es lo que está aquí. Entonces, este SUN lo puedo sacar de la integral porque es una constante. Este lo puedo sacar de la integral porque es una constante. SUN. Y esto es la integral. ¿Y cuánto vale esta integral para una esfera? ¿Mm? ¿Cuánto vale esta integral para una esfera? La integral sobre toda la esfera. ¿Cuánto vale la integral de superficie para una esfera si integro sobre toda la esfera? Si no me dan la respuesta porque no estamos entendiendo nada. ¿Qué significa esta integral? Ajá, alguien iba a decir algo por ahí. El área de la esfera, ¿no? Claro, el área de la esfera. ¿No? Sería 4 Entonces pi esto por sería radio. 4pi por el radio al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuánto vale el campo? El campo vale esto, ¿no? Este sería el campo allí. ¿De acuerdo? Este sería eh, la constante por la carga sobre r cuadrado, ¿no? Carga constante r cuadrado por el área, por esta integral que es 4pi r cuadrado. Fíjense, muchachos, lo que pasa. El flujo total es igual a 4pi por la carga, eh, perdón, y me faltó la K, ¿no? 4pi K. ¿Cuánto vale K? Esta constante eléctrica también la podemos escribir de otra forma. ¿Cómo era? Esta. La constante que aparecía en la ley de Coulomb también se podía escribir en términos de otra constante. ¿Cómo era? ¿No se acuerdan que era 1 sobre 4pi epsilon 0? ¿No? Donde epsilon 0 es un parámetro que tiene que ver con otras cosas. Uno puede usar en la ley de Coulomb esto o esto. ¿Se acuerdan o no? Así que dijo, perdón, la Bueno, entonces, clase pasada, así claro, que entonces fíjense. Ajá, entonces fíjense, si en lugar de, K, de poner K, pongo 1 sobre 4pi epsilon 0, queda más bonito. Porque se me van estas. Y aquí sería la carga
y ya está, ¿no? Porque se me van los R cuadrados. Es decir, que esto es igual a la carga entre epsilon cero. ¿Cuál carga? Bueno, la carga que está dentro de la esfera que yo supuse, imaginaria. Esta se llama la superficie gaussiana, o con razones que vamos a ver. Pero, oh, aquí pasó algo impresionante, muchachos, que ustedes no se dieron cuenta. Y es que gracias o por el hecho de que el campo eléctrico decae como 1 sobre R cuadrado, ¿ok? Y la superficie de una esfera es proporcional a R cuadrado, entonces se me cancelan los R cuadrados. ¿Eso significa qué cosa? Que el flujo no depende de R. ¿Sí? Yo puedo poner una esfera grandotota y el flujo es el mismo. O puedo poner una esfera chiquitita y el flujo es el mismo, siempre y cuando la carga esté dentro de la esfera, ¿no? Obviamente, y en el centro de la esfera. Ven que no depende, el flujo no depende de R. ¿Okay? No depende de R. Solamente depende de la carga que está dentro de la esfera. ¿Qué tal? No depende del radio, Se vuelve independiente. de R, ¿sí? O sea que el número de líneas que atraviesan una esfera de radio 1 es el mismo número de líneas que atraviesan una esfera de radio 10, o de radio 100, o de radio 0.1. Siempre y cuando sea una esfera. ¿Cuándo qué? Siempre y cuando sea una esfera pasa, sí, o sea, aunque tengan Bueno, diferentes. siempre y cuando sea una esfera y lo que tenga dentro es una carga puntual. Sí. Pero también podría tener una esfera cargada dentro. En lugar de un protón, podría tener una esfera cargada. ¿Sí? Una esfera eh, Una esfera de dentro de una. radio, sí, de radio R cargada positivamente. Entonces la esfera cargada, si uno la observa un poquito lejos, también las líneas de campo son radiales. Son radiales. Entonces yo puedo usar una esfera como superficie imaginaria para calcular el flujo y da igual. ¿Sí? Da igual, lo que cambia es que en lugar de tener la carga de un protón, ahora tengo la carga sobre la esfera. Que sería, que esta sería la carga encerrada dentro de la esfera. ¿Ok? Vale. Entonces, importante, fundamental, el hecho de que, los campos eléctricos decaen como 1 entre R cuadrado. Y eso significa también lo siguiente, que, bueno, no, o sea, si no depende de la distancia, yo también podría olvidarme de la esfera y poner ahí una berenjena, una superficie con forma de berenjena. ¿Ok? La carguita aquí. Porque tampoco depende de la forma de la superficie, ¿no? Solamente depende de la carga y de la constante de permitividad eléctrica en el vacío. ¿Vale? O sea, aquí no quedó nada. Bien, resulta que eso es una ley física importante en el electromagnetismo. Em, Fíjense en esta figura que les voy a mostrar. Ah, no era lo que quería hacer, pero bueno. Mm, ya les voy a mostrar.
Esa tenemos dos cargas y una superficie imaginaria arbitraria. Una carga 1, carga 2, este 2 aquí, este carga 2. Y tengo una carga 3. Traigo 3 cargas, todas positivas. Todas positivas. Entonces yo escojo sobre, no sé, en algún punto sobre la superficie, yo escojo un área indicada por este vector unitario en el techito, ¿no? Entonces esta carga puntual genera este campo SU2, esta carga Q1 genera este campo SU1. Y esta carga Q3 genera esta carga, esta línea de campo. Entonces piensen lo siguiente, si yo quiero calcular el flujo a través de esta área, que aquí no se ve bien, pues yo calculo el flujo producido por la carga 1, el flujo producido por la carga 2 y el flujo producido por la carga 3. ¿Ok? Es decir, lo que tengo que hacer es si quiero calcular el flujo total, en este caso, el flujo total, pues sumo los 3 flujos. ¿Ok? Es decir, tengo que calcular esta integral. La integral sobre la superficie esa que estoy considerando arbitraria del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2 más el campo eléctrico 3. ¿Ok? Todo eso multiplicado, como dice acá, por N de A. N de A. Y eso me da el flujo neto. ¿Ok? Estoy sumando los flujos de cada uno de los campos. Pero fíjense, aquí hay una diferencia importante. Este campo, esta carga, las líneas de campo penetran aquí. Bueno, primero que todo, para la carga 1, las líneas de campo atraviesan el área, ¿verdad? Como hacían acá. La carga 2 también. Pero la carga 3 penetra el área y después la línea sale por el otro lado. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces la carga 3 no contribuye al flujo, porque sus líneas de campo entran y salen. Mientras que para la carga Q1 y la carga Q2, las líneas de campo salen. Como acá. Todas las líneas del campo generadas por la carga Q salen. Atraviesan la esfera y salen. ¿Sí? Q1 y Q2 también. Las líneas de campo, todas las líneas de campo generadas por la carga Q2 salen, todas las líneas de campo generadas por la carga Q1 salen, pero todas las líneas de campo de la carga Q3 entran y salen por el otro lado. Entonces, el flujo neto de esta carga 3 es 0, porque lo que entra sale por el otro lado. ¿Ok? Entonces, la verdadera contribución al flujo sobre esta superficie está en las cargas 1 y 2. En las cargas 1 y 2. ¿Ok? Y las puedo sumar. Es decir, el flujo neto sería Q1, porque es la misma de aquí arriba, ¿no? Es Q1 sobre epsilon 0 más Q2 sobre epsilon 0, la suma de esas dos. El flujo de líneas de campo que atraviesan la superficie imaginaria de Q3 es 0.
porque lo que entra sale. ¿Ok? Entonces eso nos lleva a esta ecuación que se hace de manera sencilla para las cargas, nos lleva a una ley que se llama la ley de Gauss. Y es la siguiente. El flujo neto, el flujo total, ¿ok? De líneas de campo eléctrico sobre una superficie cerrada, a través de una superficie cerrada, que denotamos con esta integral de E punto N de A es igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana entre X y 0. Y esto es lo que se conoce como la ley de Gauss. ¿Para qué sirve la ley de Gauss? Bueno, porque si logramos calcular los flujos, si yo sé calcular esto, despejo los campos eléctricos. Entonces es una manera bastante práctica de calcular campos eléctricos, siempre y cuando pueda calcular los flujos. ¿Ok? Bueno, hay infinidad de problemas con eso. Podemos ver algunos rapidito. Por ejemplo, veamos aquí un cálculo sencillo para ver cómo se aplica la ley de Gauss. ¿Ok? Con una esfera. Una esfera. Para tener la idea de cómo es. De qué estamos hablando fíjense. Tenemos una esfera, no una carga puntual, una esfera de radio R. Y la esfera está cargada. Yo le induje carga eléctrica, positiva o negativa, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, como es una esfera y tiene simetría esférica, la superficie gaussiana, la superficie imaginaria que yo voy a usar, pues es una esfera cuyo centro es la otra esfera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el flujo? ¿Cuál es el campo eléctrico en este punto? A una distancia R pequeña del centro de la esfera cargada. Esa es la pregunta. Y lo vamos a hacer usando la ley de Gauss. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa vemos acá? Fíjense, sobre la esfera, cualquier trocito de cualquier diferencial de área que yo escoja sobre la esfera, acá, yo le puedo siempre asociar un vector normal, ¿ok? N, un vector normal N, que es igual a N unitario por el área de esta trocito. ¿Ok? El área. Y este N es un vector unitario en la dirección perpendicular a esta área. Entonces aquí ven, en cualquier zona de la esfera, ¿no? Este es N. Y sé que como esto es una esfera, el campo eléctrico es radial también. Tiene la dirección radial. Es decir, que es paralelo. Se parece, como dicen por ahí, se parece igualito al caso de la partícula cargada. Pero vamos a hacerlo. Quiero calcular el campo eléctrico usando la ley de Gauss. ¿Qué dice la ley de Gauss? Bueno, lo acabo de escribir. Que el flujo neto, el flujo total, es igual a la integral sobre la superficie por la integral cerrada de S sub n de A.
Y este su n es la proyección del campo eléctrico con el vector n. ¿Ok? Y ese flujo es igual a la carga encerrada entre epsilon cero. Conozco la carga encerrada, me dicen que vale tanto, no sé, una carga Q. Entonces, es súper fácil ver, como ya lo hicimos hace rato, que esto es una constante, lo puedo sacar de la integral, y me queda dA. Y esto es la carga sobre epsilon cero. Esta integral vale 4pi r cuadrado. ¿Por qué pongo r cuadrado pequeño y no r cuadrado grande? Porque es el de la esfera grande. Claro, porque este es el radio de la esfera donde yo estoy calculando la integral. ¿Ok? Y esto es igual a la carga encerrada entre epsilon cero. Entre epsilon cero. ¿Ok? Bueno, pues de aquí despejo el campo. Este campo, que es el campo en la dirección radial, ¿verdad? Es el mismo campo de sueño. El campo. ¿Ok? ¿Ok? Es la carga encerrada entre la carga de la esfera. Esta sería la carga de la esfera. Es decir, esto sería cuando R es mayor que R, ¿no? Ahora la pregunta que yo les hago, ¿cuánto vale el campo eléctrico dentro de la esfera? ¿Cuánto vale el campo eléctrico, digamos aquí, adentro? A una distancia R, ¿cuánto vale el campo eléctrico cuando R es menor que el R de la esfera? ¿Mm? ¿Cómo de nuevo, profe? ¿Cuánto vale el campo eléctrico dentro de la esfera? Para una distancia R menor que el R de la esfera. Ya un segundito. Ajá. Entonces, calculamos el campo eléctrico a una distancia R mayor que el radio de la esfera. La pregunta que yo les hago, ¿cuánto valdrá el campo eléctrico dentro de la esfera? ¿Qué nos dice la ley de Gauss al respecto? Se, como vería, la ley de Gauss sería constante. ¿Qué cosa es constante? Espérenme. ¿Qué dice la ley de Gauss? Dice que el flujo, ¿sí?, del campo eléctrico sobre una superficie cerrada
que es esto que está aquí, es igual a la carga encerrada, entonces carga encerrada, entre epsilon sub 0. ¿Ok? Con esa ley nosotros calculamos el campo eléctrico en un punto alejado de la esfera, a una distancia r de la esfera. Y nos dio esto de una manera muy fácil de calcular. La pregunta que yo les hago es ¿cuánto vale el campo eléctrico dentro de la esfera? Es decir, cuando R es menor que R, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Esta ecuación nos lo está diciendo a gritos. Esta, la de la ley de Gauss. A ver, nosotros, veo todo el mundo está ahí callado, nadie participa. A ver, Paula, Sería, Brian, Isabela, alguien diga algo. Ajá, dime. sería la carga sobre el área por epsilon sub 0, ¿Cuál carga? la carga encerrada. ¿Y cuál es la carga encerrada dentro de la esfera? Ah, ahí sí no sé. Ajá. Pero piensa un poquito, ¿cuál es la carga encerrada dentro de la esfera? En la esfera azul, la carga encerrada es la carga que está en la esfera, sobre la superficie de la esfera. Toda la carga está distribuida en la superficie de la esfera, es una esfera hueca. Sí, es como la esfera de Van Graff esa que ustedes, no sé si la profe se los mostró, que es una pelota de aluminio que se carga. Entonces está bien, usamos la ley de Gauss y me dio el campo eléctrico en cualquier punto que sea mayor que el radio de la esfera. Pues yo quiero saber cuánto vale el campo eléctrico dentro de la esfera. Porque el campo eléctrico llena todo el espacio, ¿no? Entonces, ya lo sé calcular afuera de la esfera, pero dentro, Sería lo mismo, ¿no? la carga cerrada entre 4, entre epsilon 0. Sí, no sé. Pero, ¿y cuándo es la carga encerrada por esa? Si yo aquí adentro, vamos a hacerlo en azul acá. Si yo aquí adentro me imagino una esfera de radio menor que R. ¿Ok? ¿Cuál es la carga encerrada por esa esfera? ¿Cuánta carga hay dentro de la esfera esta que acabé de dibujar? Profe, pues si usted dice que la esfera es hueca, no habría carga encerrada, ¿no? No hay carga encerrada, ¿no? Y si no hay carga encerrada, entonces ¿qué dice la ley de Gauss? Que el flujo vale cero. ¿Sí? Y si el flujo vale cero, entonces el campo eléctrico vale cero. O sea, si la carga encerrada es cero, el campo tiene que valer cero. No. Eso es lo que dice la ley de Gauss. Dice que el flujo es igual a la carga encerrada. El flujo sobre una superficie gaussiana es igual a la carga encerrada. ¿Sí? Cuando R es mayor que R, la carga encerrada es la carga de la esfera. Pero cuando R es menor que el R de la esfera, pues la carga encerrada es cero. Entonces el campo es cero. Vale. ¿Sí o no? Vieron que con la ley de Gauss es fácil calcular el campo eléctrico. En muchos casos, siempre y cuando las simetrías del problema me permitan calcular el flujo. El flujo. Listo.
Entonces, si uno grafica, si uno hace una gráfica, si ustedes grafican, ponen aquí una gráfica, aquí ponen R, y aquí ponen el campo eléctrico, es su R. Entonces, y aquí estaría el radio de la esfera. Entonces el campo eléctrico, el campo eléctrico dentro de la esfera vale cero, y después empieza a decaer como 1 sobre r cuadrado, ¿no? Decae como 1 sobre r cuadrado. Porque este es el campo eléctrico aquí y este es el campo eléctrico aquí. Vale 0, entre 0 y r vale 0, y a partir de r tiene un valor máximo y ahí empieza a decaer con r. ¿Ok? O sea que con todo el campo eléctrico aquí, en este punto, ¿cuánto vale el campo eléctrico ahí? Pues vale la carga encerrada sobre 4pi epsilon 0 por r cuadrado, y a partir de ahí empieza a decaer como 1 entre r, y se va haciendo, a medida que me voy alejando de la esfera, pues se va haciendo más débil hasta que tiende a 0. ¿Okay? Decae como 1 sobre r. No sé si ustedes vieron alguna vez no sé si la profe les mostró que uno puede cargar una esfera con un aparato. Esto es un generador de Van der Graaf. Creo que tiene un motor y una cinta aquí. La profesora le mostró este aparato, o lo vieron en el laboratorio. No, 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 señor. No, no, señor. nunca vieron un generador de Van der Graaf. No, señor. Cónchale. Vamos a resolver eso de una vez. ¿Cómo se sabe que la esfera es hueca? Cuando hagan preguntas para todo el mundo, para que todo el mundo vea la pregunta. Bueno, si yo tengo una esfera que es hueca, pues sé que es hueca porque es hueca. O sea, estoy considerando que la esfera es hueca de principio, de todos los principios. ¿Sí? O sea, el ejemplo del que hablé es una esfera que es hueca. Si la esfera no es hueca, pues la historia es un poco diferente. ¿Ok? Si la esfera no es hueca, entonces la carga encerrada dentro de la esfera, pues obviamente es una carga que es menor que la carga total de la esfera, ¿no? ¿Okay? Ahorita podemos ver eso. Generador de Van der Graaf. Aquí están, son estos aparatos. Te podemos vender un generador de Van der Graaf en 800.000 pesos. ¿Quién da más? ¿No? Pues así no comprar. Como caro, ¿verdad? Pero busquemos aquí en la Wikipedia. Son estos aparatos. Pero vamos a buscar uno más simple. Bueno, el funcionamiento básico es este que está aquí. Es una cinta de goma, ¿no? Que tiene unas escobillas acá.
¿Ok? Y aquí hay un motorcito que hace que la cinta se mueva. Entonces estas escobitas se cargan por fricción y la carga se le transporta a la esfera metálica que está acá arriba. Entonces la esfera se carga, de positivo o negativamente. ¿Eh? Aquí está la cinta, el lado de adentro se carga negativo, el lado de afuera se carga positivo. Cuando pasa por estas escobillitas, ¡pum!, la esfera se carga de manera positiva. Aquí hay una de la vida real, el motorcito, la cinta y la esfera. Okay. Esta esfera es una esfera hueca. Es una esfera hueca. Entonces, la superficie de la esfera se carga. Y aquí por aquí en la atrás había un señor que tenía un video chévere, vamos a ver si lo veo. Si es este. Hello and welcome. My name is Professor David Costa, and I'm here today to introduce the University of Soul. No, creo que es esta de acá. Aquí están, ¿ves? Salud. Entonces, fíjense, es el mismo aparato. Este señor lo que hace es que aquí lo muestran, ¿ves? Es un motorcito con una correa. ¿Sí ven la correa? Se ha dado vueltas allí. Aquí está la correa, ¿la ven? Y hay unas escobillas, ¿ven las escobillas? Mira acá, ¿ven? Esta correa se carga y estas escobillas le traspasan la corriente a este alambrito que aquí está aislado y este alambrito toca la pelota esa de aluminio. Esta. Entonces toda la esfera se carga. Profe, ¿en sí para qué se usa ese aparato? ¿Perdón? ¿En sí para qué se Sí. usa ese aparato? ¿Para qué sirve? Sí, señor. Bueno, para acumular carga eléctrica en la parte de arriba. Para que esta parte se cargue. Toda esta esfera, para que, digamos, todo ese cuento que uno le hace dibujitos y qué sé yo, usted dirá, bueno, pero eso es como muy de papel, de lápiz y papel. ¿Okay? Pero, digamos, se puede hacer en la vida real. Simplemente lo que hay que tener es el aparato. Entonces, un aparato aquí lo conecta a la corriente. Lo conecta a la corriente para que el motorcito rote y la esfera se cargue, ¿no? Entonces, ahí. ¿Ven? Este está cargado con una carga y este está cargado con otra carga. Entonces, se producen unas chispas porque en algún momento esta zona está el campo eléctrico está intenso que ioniza el aire y por eso se producen las cargas. ¿Okay? Con ese generador también son los que ponen ahí la mano y se le paran los pelos. Sí, 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 que es el equivalente a este de acá. ¿Ven? Él agarra aquí como unas tiritas de papel y las pone ahí. Si uno pone la mano y si uno está aislado del piso, entonces la carga se produce un cosquilleo por el cuerpo de uno y se separan los pelos. Hay muchas cositas, experimentos que se pueden hacer con el generador. Fíjense,
Esto está cargado, recuerden, ¿no? Tiene carga positiva. Estas puntas, esto es un material metálico que por la forma que tiene hace que en las puntas se induzca un campo eléctrico un poco más intenso que en el resto. Mira cómo él le pega la corriente, ¿eh? Y eso mismo pasa si le acerco esta ruedita. La voy acercando a la esfera y el campo eléctrico le pega. Y así lleva corrientazo y no le pasa nada. Ni se da cuenta. Profe, con ello es el mismo concepto para los motores eléctricos de los carros nuevos, No, más complejo. no. Sí, es diferente porque esto es electrostática. Estas son cargas que están, o sea, se acumulan sobre la esfera y una vez que se acumulan sobre la esfera se quedan allí. Ahí está lo de la vela, que eran las fotos que yo les puse en el otro lado. ¿Para qué pone esto? Bueno, resulta que la carga eléctrica se acumula en la punta de manera muy intensa y genera un campo eléctrico muy intenso. Y ven que la llama, que son partículas cargadas, ionizadas, con carga, pues sienten el efecto del campo eléctrico aquí, ¿no? Que es muy intenso en esta punta. Entonces mueven la llama de la vela. Y, bueno, él hace una cantidad de experimentos, demostraciones. Fíjense, la esferita de aluminio, que al principio era neutra, cuando toca la esfera grande se carga, también de carga positiva. Entonces, como las dos son positivas, la esferita pequeña no quiere acercarse a la esfera grande porque tiene la misma carga. Se rechazan. ¿Qué otro experimento hace él ahí? Más con cosas con papelitos. Pero por aquí hace uno bonito. Ah, bueno, él pone los papelitos y después prende el generador. Los papelitos salen volando. Pero aquí había uno con aceite. Él le pone un cable allí para que la carga se transmita por el cable. Ahorita está descargado, ¿no? Por supuesto. Él lo agarra con la mano sin ningún problema. Entonces, cuando lo carga, la carga se va a ir por este cable y baja por este tubito de aluminio a esta esferita de papel aluminio. Entonces, la carga, esto también se va a cargar. Y esto es aceite con semillitas. Semillitas. Fíjense que lo agarra de una goma para que no le pegue corriente, un aislante. Las semillitas tienden a alinearse de manera radial, siguiendo la dirección de las líneas del campo eléctrico. Como esto es aproximadamente una esfera, ¿ven? Tienden a ponerse en líneas radiales, y adentro también. ¿Sí ven, no? Miren, como radios. ¿Por qué? Porque el papel aluminio se cargó con una carga ahí positiva. Mira, se ven las líneas. De una vez se alinean. Listo.
Podemos pasar. Con pelotitas de esta, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Icopor. Icopor, sí. Bueno, eso es lo que yo les quería mostrar acá, en este dibujito. Es que aquí está el generador. Entonces está cargado y ven que la llama de esta vela está doblada porque está bastante cerca del generador, pero esta que está tan lejos no, porque el campo eléctrico decae como con la distancia. Entre más me aleje de la fuente, pues más débil es el campo. Bien, ahora que me preguntaron, ¿qué pasa si la esfera, si esto no es una esfera hueca, sino una esfera no hueca? Es decir, que la carga, aquí estamos hablando de una distribución de carga superficial. ¿Ok? Que es carga por superficie, ¿no? O sea, esta es la carga contenida por superficie. Pero ¿qué pasa si en lugar tengo una carga volumétrica, es decir, carga por volumen? Quiere decir que todo está lleno de carga dentro también. Bueno, la diferencia, esto sigue siendo igual, esta parte sigue siendo igual, pero aquí adentro, entonces yo tengo que, el campo eléctrico dentro de la pelota que está llena de carga, el campo eléctrico dentro sería algo como esto. Sería la carga encerrada, pero esa carga encerrada tengo que calcularla. O sea, lo que quiero decir es que en este caso la carga encerrada es la densidad de carga por el volumen. ¿Ok? Por el volumen de la esfera. ¿De acuerdo? La despejo de aquí. Entonces, yo tengo que calcular la carga encerrada por un lado. ¿Sí? Entonces la carga total encerrada va a ser esta integral. ¿De acuerdo? Entonces la carga encerrada, obviamente, ahora es ρ por el volumen de la esfera. Y el volumen de la esfera, 4 por el radio de la esfera. El radio de la esfera, el radio interno es al cubo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, la carga encerrada ahora no es la carga total de toda la esfera, sino esta que está aquí. Y esa es la que va en la ley de Gauss. ¿Sí? Entonces el campo eléctrico allí es la carga encerrada, que es esto, ρ por 4pi tercios r cubo entre 4pi epsilon 0 r cuadrado. ¿Se dan cuenta? Entonces se me van una r, aquí se me van los 4pi, me queda ρ
Rho por R entre 3 epsilon 0, ¿no? Vale, porque el 3, aquí está bien. Esto en el caso en que la esfera no sea hueca, sino sea una esfera maciza cargada con carga Q. Se dan cuenta que tuve que calcular la carga dentro. Y aquí entonces sería diferente la figura, ¿no? Aquí dentro de la esfera, el campo eléctrico aumenta con R y después decae. Aumenta con R y después decae. ¿Alguna pregunta? Creo que tenemos que dejar el salón, el aula, el Zoom. No, profesor. Bueno, nada, entonces nos vemos mañana. Listo, profe. Vale, Listo, chao. profesor. Chao, chao. Muy buena tarde.